¿Alguna vez has soñado con alguien que ya falleció y te has preguntado qué significa? Muchos lo ven como una simple manifestación del subconsciente, pero ¿y si fuera algo más profundo, algo espiritual? La Biblia nos da una pista en Job 33:15. En sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, mientras duermen en sus lechos, entonces abre los oídos de los hombres y les sella su instrucción. Este versículo revela que Dios puede hablar incluso mientras dormimos. Hoy exploraremos cómo los sueños con personas que han partido no siempre son casualidad, sino que pueden llevar un mensaje, una advertencia o un consuelo del cielo. Te mostraremos cómo discernir el significado espiritual de estos encuentros oníricos y qué papel pueden tener en tu vida según las Escrituras. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti, incluso mientras duermes? Desde tiempos antiguos, el ser humano ha experimentado el misterio de los sueños como una dimensión que escapa a su control consciente. No es extraño que muchas personas hayan despertado con el corazón acelerado, los ojos humedecidos o una extraña sensación de paz tras soñar con alguien que ya no está. En esos momentos de la noche, cuando el cuerpo descansa y la mente se entrega al silencio, es posible que el cielo hable. ¿Podría Dios, en su soberanía, utilizar un sueño para abrirnos los ojos a una verdad que solo se revela en lo invisible? La Biblia no guarda silencio ante esta posibilidad. Job 33:15 lo declara con claridad asombrosa. En sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, mientras duermen en sus lechos, entonces abre los oídos de los hombres y les sella su instrucción. Este versículo no es un recurso poético, es una revelación directa del modo en que Dios actúa mientras dormimos. El Señor no se limita a hablarnos cuando estamos conscientes. También lo hace cuando nuestras defensas se han rendido y nuestro corazón está más dispuesto a escuchar. En ese espacio invisible entre el descanso y la vigilia, lo eterno a veces toca lo terrenal. Cuando una persona sueña con alguien que ya falleció, no se trata simplemente de una función mental que rememora recuerdos pasados. En muchos casos, ese sueño encierra un mensaje, una advertencia, una señal o un consuelo que trasciende lo natural. Pero para entender esto es necesario comprender primero cómo Dios se ha manifestado históricamente a través de los sueños. Las Escrituras están repletas de momentos en los que el Creador decide intervenir en la historia humana mientras sus siervos dormían. José, el hijo de Jacob, recibió sueños proféticos que anunciaban su futuro de liderazgo mucho antes de que pudiera imaginarlo. Esos sueños provocaron odio entre sus hermanos, pero fueron la llave que lo llevó a Egipto y eventualmente a ser instrumento de salvación para su familia. En Mateo 1:20, un ángel del Señor se le aparece a José, el esposo de María, en un sueño para calmar su corazón y confirmar que el hijo que ella llevaba en su vientre era concebido por el Espíritu Santo. Más adelante, el mismo José recibiría otro sueño que lo impulsaría a huir a Egipto para proteger al niño Jesús del peligro inminente. Es decir, el sueño no solo fue revelación, fue dirección precisa en el momento exacto. Esto nos lleva a una reflexión profunda. Si Dios usó los sueños para guiar, advertir y consolar a sus siervos en el pasado, ¿por qué no habría de hacerlo hoy también? Hebreos 13:8 afirma con rotundidad: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Dios que habló en la noche a Samuel, que se reveló a Salomón mientras dormía y que instruyó a Daniel con visiones nocturnas, es el mismo Dios
que puede usar un sueño tuyo para tocar tu vida hoy. Pero, ¿qué ocurre cuando ese sueño tiene un rostro? ¿Y si ese rostro pertenece a alguien que ya no está en este mundo? ¿Es simple nostalgia? ¿Es una creación de tu mente o es en realidad una ventana espiritual? Muchas personas se han preguntado esto después de soñar con un padre fallecido, con una abuela que oraba por ellos, con un amigo que partió de forma trágica o incluso con alguien que se fue sin despedirse. Algunos sienten paz tras el sueño, otros despiertan con preguntas sin respuesta. Algunos sienten que el ser querido vino a decirles que está bien, que está en paz. Otros creen que su presencia vino a confirmar una promesa, recordar una lección o traer una advertencia. Y hay quienes, después de años de no pensar en esa persona, se despiertan con una lágrima en el rostro y un mensaje grabado en el corazón. No podemos abordar estos sueños con ligereza. No todos tienen el mismo origen, pero todos merecen ser interpretados con ojos espirituales. Pablo escribió en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El discernimiento es clave, y parte del discernimiento es saber que hay momentos en los que el cielo permite que el recuerdo de un ser querido sea activado de manera tan vívida, tan poderosa, que se convierte en más que memoria, se vuelve mensaje. No es casualidad que muchas veces estos sueños se produzcan justo cuando el alma está atravesando procesos de transición, decisiones difíciles o momentos de dolor. Es ahí, en el cruce de caminos, donde Dios puede traer a nuestra mente, a través de un sueño, una figura del pasado que encarna una verdad que necesitamos recordar. El rey David escribió en el Salmo 16:7: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. No dice que la enseñanza viene solo en el día, sino también en la noche. Lo que a veces interpretamos como un simple recuerdo puede ser la forma en que Dios está trayendo enseñanza, corrección o afirmación a nuestra vida. La conciencia no duerme del todo y el espíritu está más despierto de lo que imaginamos. Hay momentos en que el sueño con una persona fallecida llega para consolar. Ese consuelo puede venir en forma de una sonrisa, un abrazo, una mirada. Y aunque el ser querido no diga una sola palabra, el alma lo entiende todo. El mensaje no necesita palabras cuando la paz lo envuelve todo. Filipenses 4:7 describe esta paz como aquella que sobrepasa todo entendimiento y que guarda el corazón y los pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es un producto de la mente, es una señal del Espíritu. Cuando el sueño deja esa clase de sensación, es posible que Dios haya permitido ese momento para tranquilizar un corazón herido, cerrar una herida abierta o confirmar que el alma del que partió está en sus manos. También hay casos en los que el sueño viene a activar algo que se ha dormido dentro del soñador. Tal vez el difunto tenía una fe inquebrantable, una vida de oración que marcó generaciones, o una palabra profética que no se ha cumplido aún. Y de pronto, en medio del descanso, aparece como un recuerdo que arde, que quema, que impulsa, como Elías, que fue llevado al cielo en un torbellino, pero su manto quedó con Eliseo. Así hay personas que han partido dejando un manto espiritual, una asignación, una carga santa. A veces ese manto es recordado en sueños, y es en ese momento cuando entendemos que Dios no solo consuela, sino que también llama, activa y recuerda los pactos que fueron hechos
con nuestros antecesores. Es como si el cielo dijera: no olvides quién oró por ti, no olvides de dónde vienes, no olvides lo que te fue confiado. En otras ocasiones el sueño es más simbólico. La persona fallecida aparece en un entorno familiar, como si nada hubiera pasado. Tal vez está en la cocina preparando la comida que tanto te gustaba, o en la sala contando una historia. Y tú sabes que no está viva, pero el sueño no se siente como muerte, sino como vida en otra dimensión. Aquí es importante recordar lo que dijo Jesús en Mateo 22:32. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aquellos que han partido en el Señor no están ausentes, están presentes en otra realidad. Hebreos 12. Uno dice que estamos rodeados por una gran nube de testigos. Muchos estudiosos afirman que esta nube representa a los santos que ya han partido, observando desde el cielo el desarrollo del plan divino en la tierra. Es posible que uno de esos testigos haya sido traído en un sueño para recordarte que no estás solo. Es posible que Dios te haya permitido un breve encuentro para decirte que el cielo te rodea más de lo que crees. El apóstol Pablo en 2 Corintios 12 narra una experiencia donde fue llevado al tercer cielo y escuchó cosas que no le era permitido expresar. No fue un sueño común, fue una experiencia espiritual real, pero sucedió en un estado que desafía nuestra lógica. Esto nos muestra que no todo lo que se vive en el sueño pertenece al plano psicológico. Hay sueños que son portales, hay visiones que son asignaciones, hay momentos en la noche donde el velo entre lo espiritual y lo terrenal se adelgaza y lo eterno se manifiesta. Entonces, cuando sueñas con alguien que ha fallecido, no te apresures a descartar la experiencia como una simple reacción emocional. Detente, ora, pregunta: ¿qué sentiste al despertar? ¿Qué emociones surgieron? ¿Hubo paz o confusión? ¿Te sentiste consolado o inquieto? Las respuestas a estas preguntas pueden ayudarte a discernir si ese sueño fue solo una memoria activada o una instrucción sellada por Dios en tu corazón, tal como lo expresa Job 30 y 3:16. En muchos casos, ese sueño fue la forma que el cielo encontró para hablarte cuando estabas más dispuesto a escuchar. No es casualidad que algunos de estos sueños queden grabados con más fuerza que otros. Mientras que muchas imágenes oníricas se desvanecen apenas abrimos los ojos, hay sueños con fallecidos que se quedan con nosotros por días, semanas o incluso años. Son tan vívidos, tan intensos, tan cargados de significado que el alma los guarda como un tesoro. En esos casos no estamos ante un recuerdo cualquiera, estamos ante una señal. Y esa señal merece ser llevada a la oración, al discernimiento espiritual. Y si es necesario, a una acción que confirme lo que Dios te quiso decir. A lo largo de la historia, los sueños han sido una herramienta celestial para abrir caminos, advertir sobre peligros, confirmar decisiones y consolar corazones. Cuando sueñas con alguien que ha partido, estás ante una experiencia que, si es guiada por Dios, puede transformar tu perspectiva de la vida, del duelo y del propósito. El sueño puede ser un susurro del cielo que te recuerda que hay algo más allá de lo visible y que incluso en la noche, cuando todo parece en silencio, Dios sigue hablando. ¿Y si ese sueño fue su voz llamando a tu espíritu? ¿Y si ese encuentro fue un momento sagrado, una cita divina, un susurro de lo eterno? Tal vez no se trate tanto de lo que viste, sino de lo que sentiste. Tal vez el mensaje no estaba en las palabras, sino en la paz
que quedó en tu alma. Tal vez mientras dormías, el cielo te estaba hablando. El recuerdo de aquellos que han partido no muere con ellos. La memoria de los justos permanece viva, no solo en los corazones de quienes los amaron, sino también en los propósitos eternos de Dios. Soñar con una persona fallecida es, para muchos, un acontecimiento emocionalmente poderoso, pero desde una perspectiva espiritual puede representar mucho más. Puede ser una herramienta celestial para restaurar, consolar y sanar heridas internas que ni siquiera sabíamos que seguían abiertas. No es solo un recuerdo activo en la mente, es una manifestación del alma que, bajo el permiso de Dios, permite que lo eterno y lo temporal se toquen en el silencio de la noche. La Escritura enseña que la muerte no anula la justicia ni la obra de aquellos que vivieron conforme a la voluntad de Dios. En Proverbios 10:7 se nos dice: la memoria del justo es bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Esta declaración bíblica revela que existe una distinción profunda entre los recuerdos que edifican y los que destruyen. Cuando sueñas con un justo que ha partido, no estás simplemente reviviendo el pasado. Estás siendo tocado por una bendición que trasciende el tiempo. La memoria de los justos no permanece como un archivo estático en la mente, sino como un conducto de gracia que puede ser activado por Dios para traer restauración interior, confirmación espiritual e incluso dirección para el presente. Los sueños no son aleatorios cuando se trata de asuntos del alma. No son invenciones vacías cuando vienen cargados de paz, luz y una sensación profunda de cierre o reconciliación. En Eclesiastés 3:11 se nos recuerda que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Esa eternidad que habita en lo más íntimo del ser humano encuentra formas de expresarse, y una de ellas es el sueño. Un reencuentro onírico con un ser querido puede no ser producto de la nostalgia, sino un permiso divino para sanar aquello que quedó pendiente. Dios, en su soberanía, puede utilizar esa imagen para ofrecer al alma una experiencia que no encontró resolución en la vigilia. Y cuando esto ocurre, no se trata de una simple evocación, sino de un movimiento redentor del cielo para llevar paz a lo profundo del espíritu. Las Escrituras nos muestran cómo Dios honra la memoria de sus siervos. En Hebreos 11, el capítulo de la fe, se mencionan a hombres y mujeres que, aunque murieron sin ver la promesa cumplida en vida, todavía hablan por su fe. En el versículo 4 se lee: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y por ella, estando muerto, aún habla. Esto nos revela una verdad espiritual contundente. Los justos no dejan de tener voz solo porque han partido. Sus vidas siguen hablando, sus obras siguen teniendo eco, y sus memorias pueden ser usadas por Dios para comunicar algo que aún tiene impacto en la tierra. Así como la sangre de Abel clamaba desde el suelo, el testimonio de los justos puede ser traído a la conciencia del creyente en un sueño para transmitir una instrucción celestial o un mensaje de restauración. Cuando una persona sueña con alguien que ha fallecido y ese sueño produce consuelo, gozo, esperanza o incluso lágrimas que limpian, no debe ser ignorado ni minimizado. Es posible que el Señor esté permitiendo ese momento para ministrar directamente al corazón. Hay heridas que no sanan con el tiempo, sino con intervención divina. Hay palabras que nunca fueron dichas, despedidas que nunca ocurrieron, perdones que nunca se expresaron. Y Dios, en su misericordia, puede usar el espacio del sueño para cerrar lo que quedó abierto. El Salmo 147, 3 afirma: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas.
No hay rincón del alma que escape a esa sanidad. Si Él desea traer paz a través de un encuentro nocturno, lo hará con el propósito de reconstruir lo que el dolor destruyó. No se trata de comunicación con los muertos ni de abrir puertas al mundo espiritual sin discernimiento. La Biblia prohíbe expresamente prácticas como la consulta a los muertos o la adivinación. Deuteronomio 18:10 a Osa. Sosa se deja claro que tales actos son abominación delante de Dios. Sin embargo, hay una distinción esencial entre prácticas ocultas y manifestaciones permitidas por el Señor. El sueño espiritual bajo la voluntad de Dios no implica que el espíritu del fallecido regresa, sino que su imagen, su voz, su recuerdo son utilizados como instrumentos en manos del Creador para obrar una transformación interna. El origen no es la persona, sino el propósito de Dios al permitir ese sueño. Y cuando proviene de Dios, nunca conduce al temor, la confusión, ni la dependencia emocional, sino a la libertad, la paz y la comunión más profunda con Él. Hay sueños que llegan como un bálsamo al alma, donde el rostro que aparece no viene a hablar, sino a estar. Y en esa presencia silenciosa hay sanidad. Es como si el Señor permitiera que el alma sienta por un instante que todo está bien, que la persona que partió está en sus manos, que el ciclo está completo, que no hay deudas emocionales, que el amor sigue, pero el dolor se disipa. En estos momentos el sueño se convierte en un espacio sagrado donde la eternidad toca lo temporal sin romper el orden divino. Y el creyente puede despertar con el corazón aliviado, fortalecido y con una comprensión más profunda de la esperanza que tenemos en Cristo. El apóstol Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 4:13 a 14: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esta verdad fundamental establece que la muerte no es el final para los que están en Cristo. Y esta certeza se convierte en la base sobre la cual Dios puede edificar un sueño de restauración. El alma que sueña con alguien que murió en la fe no está dialogando con los muertos, sino experimentando, bajo el diseño de Dios, un recordatorio vivo de la esperanza eterna. Ese reencuentro no altera las leyes del cielo, sino que apunta hacia ella. No cambia el destino del que partió, pero sí puede cambiar la dirección del que sueña. Los sueños de consuelo también sirven para fortalecer la fe. En medio del luto, la desesperanza o la confusión, Dios puede obrar mediante un sueño lo que muchas palabras no logran. Así como Jesús levantó al hijo de la viuda de Naín para restaurar la alegría de una madre, o como resucitó a Lázaro para manifestar su gloria, también puede intervenir en el alma de un creyente a través de un sueño para devolverle la paz perdida. Juan 11:25 registra las palabras de Jesús a Marta: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estas palabras no se limitan a un evento futuro, también son una promesa activa para el presente. En un sueño, Dios puede recordarte esta verdad con la imagen de alguien amado, no para atarte al pasado, sino para anclarte en la esperanza del porvenir. Los salmos están llenos de expresiones donde el alma clama por consuelo. Salmo 42:11 dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esta esperanza que se levanta en medio de la tristeza es una de las razones por las cuales Dios puede traer al recuerdo a un justo que ha partido. No porque desee que vivamos aferrados a lo que fue,
sino porque desea que recordemos la fidelidad de quienes caminaron con Él antes que nosotros. La memoria del justo, cuando es activada por el Espíritu, no mira hacia atrás con dolor, sino hacia adelante con fe. Es una señal de continuidad, de herencia espiritual, de fidelidad transmitida de generación en generación. En el relato de la transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan vieron a Moisés y a Elías hablando con Jesús en el monte. Aunque ya habían partido de este mundo, fueron reconocidos claramente. Mateo 17:3 lo describe así. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Esta escena no fue un sueño, sino una visión directa, pero muestra que los siervos de Dios no se desvanecen en la eternidad. Conservan su identidad, su autoridad y su propósito en el plan divino. Cuando Dios permite que un justo que ha partido aparezca en un sueño, no lo hace para reemplazar la fe del creyente, sino para fortalecerla. No lo hace para crear dependencia emocional, sino para recordar que los que murieron en Cristo siguen vivos en Él y que su testimonio aún puede ser usado para edificar a los vivos. La restauración que ocurre a través de estos sueños es profunda. No es emocionalismo, es intervención divina. Dios no se aprovecha del dolor humano, lo redime. Él toma aquello que el mundo no puede sanar y lo transforma en fuente de gracia. En Isaías 61:3 se habla de que Dios da manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y a veces ese manto viene en la forma inesperada de un sueño, de un rostro conocido, de una imagen que trae consuelo donde había vacío. Soñar con alguien que ha fallecido y experimentar paz, orden, sanidad o alivio no es una casualidad que debe ser ignorada. Tampoco debe ser objeto de superstición o confusión espiritual. Es un evento que, si viene de Dios, tiene un propósito específico: llevar el alma a una mayor libertad, afirmar la esperanza de vida eterna y restaurar lo que el duelo o la pérdida habían deteriorado. No todo sueño con un fallecido es una revelación divina, pero cuando lo es, el Espíritu Santo lo confirma con frutos de paz, fe y entendimiento. Dios no ha dejado de obrar con poder y en su infinita sabiduría Él conoce los lenguajes más profundos del alma. Cuando permite un reencuentro en un sueño con alguien que ya partió, lo hace con un propósito sagrado, no para abrir puertas al pasado, sino para cerrar con honra y esperanza aquellos capítulos que aún afectan el presente, no para fijar la mirada en lo que ya no está, sino para volver el corazón hacia lo que permanece, su fidelidad, su promesa y su amor eterno. El alma no olvida con facilidad aquello que ha marcado su historia. Aunque el tiempo transcurra y el cuerpo aprenda a seguir con la rutina, hay heridas internas que permanecen ocultas como raíces silenciosas bajo tierra. Soñar con alguien que ha fallecido no siempre es una manifestación del cielo que consuela o revela. En muchos casos es una expresión profunda de lo que aún no ha sanado. No porque el alma del fallecido regrese, sino porque el alma del que sueña todavía está atada, todavía lleva una carga que no ha sido resuelta en la presencia de Dios. Cuando esto sucede, el sueño se convierte en una alarma interna que clama por restauración. La Escritura nos revela que el corazón humano guarda secretos que solo Dios puede exponer. En Jeremías 17:9 se afirma que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y la respuesta viene inmediatamente en el siguiente versículo: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Esta verdad no solo apunta a nuestras intenciones conscientes, sino a las emociones profundas que arrastramos sin notarlo. La culpa, el dolor,
la tristeza no expresada, los perdones que no se dieron, las palabras que no se dijeron, los duelos inconclusos, todo puede quedar sepultado en lo profundo del alma. Pero el Señor, que lo escudriña todo, puede traerlo a la superficie en el momento oportuno, incluso a través de un sueño. Cuando una persona sueña de forma recurrente con alguien que ha fallecido y esos sueños no dejan paz, sino confusión, nostalgia dolorosa o sensación de vacío, se debe discernir si el origen está en una carga no entregada. El alma puede construir muros para no enfrentar el dolor, pero Dios, en su gracia, puede derribar esos muros suavemente, permitiendo que una imagen, una escena, una conversación en sueños revelen que hay una cadena aún atada. En el Salmo 32, 3-4, David describe su experiencia al callar su pecado y su dolor. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. El silencio interior prolongado no es descanso, es carga. Y la carga del alma encuentra maneras de manifestarse, ya sea en la angustia, en la ansiedad o en los sueños. No es extraño que muchos creyentes experimenten sueños con fallecidos justo cuando están atravesando temporadas de presión emocional o espiritual. Estos sueños no son necesariamente visiones proféticas ni visitaciones del más allá, sino ecos internos de un corazón que aún necesita entregar su carga en oración. Cuando el recuerdo de esa persona aparece de forma persistente y en contextos que reviven emociones no resueltas, es posible que Dios esté permitiendo esa experiencia para que el alma enfrente lo que ha evitado por años. El dolor reprimido se convierte en estancamiento y el estancamiento interrumpe el fluir del propósito divino. El Señor quiere que caminemos en libertad y parte de esa libertad implica soltar lo que ya no podemos cargar. El apóstol Pablo habló sobre el pasado con una claridad que revela la importancia de avanzar. En Filipenses 3, 13-14 escribió: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. No se trata de borrar el pasado, sino de no quedar atado a él. Los sueños con personas fallecidas cuando reflejan conflicto emocional pueden ser una invitación de Dios para soltar lo que quedó en pausa, para cerrar lo que se mantuvo abierto, para rendir ante el altar aquello que ha sido idolatrado en silencio. La culpa, el dolor, la pérdida, la imagen idealizada de quien ya no está. A veces el alma construye una relación imaginaria con el difunto que persiste más allá del luto natural. Se mantienen diálogos internos, se consultan decisiones como si la persona siguiera presente, se vive emocionalmente atado a ese recuerdo como si el futuro dependiera de ese vínculo. Y entonces en los sueños esa figura aparece, no como una señal de consuelo, sino como un reflejo de esa atadura interna. En esos casos, el sueño no es para consolar, sino para confrontar, para mostrar que hay una dependencia emocional que aún no ha sido entregada a los pies de Cristo. En Isaías 43, 18-19, el Señor declara: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. La cosa nueva no puede surgir mientras el alma siga buscando respuestas en lo que ya fue. Dios no se contradice. Él desea que recordemos con honra, que agradezcamos el legado de los que partieron en fe, pero no quiere que permanezcamos atados a una memoria que limita nuestro crecimiento espiritual. El mismo Dios que permitió que Moisés condujera al pueblo en el desierto, también fue el que le impidió entrar en la tierra prometida. En Deuteronomio 34, 5-6, se narra su muerte con solemnidad.
Y en Josué 1:2, el Señor le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán. Hay momentos en que Dios pone fin a una etapa y exige que el alma lo reconozca. Aferrarse a lo que fue, incluso con amor y honra, puede convertirse en una barrera que impida cruzar hacia lo que viene. Y cuando el alma no lo reconoce, los sueños se convierten en espejos que revelan la necesidad de soltar. Los sueños también pueden evidenciar que el proceso de duelo ha sido bloqueado. Algunas personas no lloran, no expresan su dolor, no permiten que otros los consuelen. Y aunque el tiempo pase, la herida sigue abierta. En estos casos, soñar con el fallecido puede ser una forma en la que el alma busca cerrar por dentro lo que no se pudo cerrar por fuera. Pero ese cierre no ocurre automáticamente, solo sucede cuando el dolor es llevado ante la presencia de Dios con humildad. Cuando el creyente reconoce que necesita ser sanado, que necesita ser liberado. En Mateo 5:4, Jesús dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No hay consuelo sin lágrimas. No hay sanidad sin exposición. No hay liberación sin rendición. Soñar con un ser querido que ha partido y sentir incomodidad, tristeza punzante o culpa no resuelta puede ser una señal de que aún no has perdonado o de que aún no te has perdonado a ti mismo. Puede haber palabras que no dijiste, errores que lamentas, situaciones que no pudiste remediar, y en lugar de presentarlas delante de Dios, las mantienes dentro, como una deuda emocional. Esa deuda, aunque invisible, pesa, y muchas veces se manifiesta en los sueños, no como castigo, sino como una oportunidad de enfrentar lo que ha sido evitado. En 1 Juan 1:9 encontramos una promesa que libera. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón no solo limpia lo externo, también sana lo interno. Y cuando el perdón llega, los sueños tormentosos cesan, porque el alma ya no necesita seguir gritando por dentro. Dios anhela nuestra libertad emocional tanto como nuestra libertad espiritual. Él no quiere que caminemos con cadenas invisibles al pasado. No quiere que nuestra vida esté definida por lo que no fue, por lo que perdimos, por lo que no se dijo. El llamado del Evangelio es a una vida plena en Cristo, y eso incluye una alma sana, libre, redimida. Juan 8:36 lo deja claro. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa libertad no es solo del pecado, sino también del peso de las emociones no sanadas. Cuando sueñas con alguien que ha fallecido y el sueño te deja turbado, triste o inquieto, pregúntate si hay algo que aún no has rendido. Tal vez no es un mensaje que esa persona te está trayendo, sino un mensaje que tu alma necesita entregarle a Dios. El Señor tiene maneras sabias y perfectas de llevarnos a la sanidad. Y si usa un sueño para mostrarte lo que aún no has soltado, no es para condenarte, sino para redimirte. Él es el Dios que ve lo profundo, que entiende los suspiros que nadie escucha, que conoce el lenguaje del alma aun cuando no lo expresamos con palabras. Salmo 139, 1-2 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Nada está oculto ante Él. Si el recuerdo de un fallecido aparece en un sueño y te deja inquieto, no lo ignores. Es posible que el Espíritu te esté mostrando un área que necesita ser entregada, un vínculo que debe ser soltado, una emoción que debe ser redimida.
Dios no desea que vivas esclavizado a lo que ya no puedes cambiar. Él quiere que camines en su propósito con paz, con claridad, con ligereza de espíritu. Si necesitas llorar, llora. Si necesitas orar, hazlo. Si necesitas perdonar o pedir perdón, hazlo también. Lo que no sanamos, lo arrastramos. Y lo que arrastramos termina condicionando cómo vemos la vida, cómo escuchamos a Dios y cómo interpretamos las señales que Él nos da. Cuando el alma queda libre, el sueño ya no es un grito de dolor, sino un testimonio de que lo que estaba atado fue entregado. Y cuando eso sucede, el Espíritu Santo trae descanso verdadero, porque donde el Señor está, allí hay libertad. Hay sueños que consuelan, hay otros que restauran, pero también existen aquellos que inquietan el alma con una fuerza tan clara que no se pueden ignorar. En medio de la noche, cuando el cuerpo descansa y la mente se silencia, el espíritu puede recibir un susurro que no trae calma, sino una alerta. Soñar con alguien que ha fallecido no siempre es un acto de memoria o una señal de sanidad. En algunos casos puede ser un llamado urgente de parte de Dios. Una advertencia disfrazada que busca despertar al corazón antes de que sea demasiado tarde. Los sueños han sido a lo largo de toda la Escritura vehículos divinos para revelar lo que aún no se ve. No solo para confortar, sino también para advertir, corregir y encender las alarmas espirituales. En Génesis 41, el faraón soñó con vacas gordas y flacas, espigas hermosas y quemadas. Y aunque no comprendía el significado, su espíritu fue turbado. No entendía el mensaje, pero sabía que no debía ignorarlo. El sueño era una advertencia del cielo. A través de José, Dios reveló que venía una gran hambruna sobre la tierra. No fue un sueño reconfortante, fue una señal urgente, un mensaje del cielo escondido en figuras extrañas. Y así, como en el tiempo del faraón, hoy también Dios puede usar lo onírico para interrumpir una vida que va rumbo al desastre. Cuando alguien fallecido aparece en un sueño y la atmósfera se llena de tensión, confusión, angustia o miedo, es necesario prestar atención, porque el enemigo también puede disfrazar sus intenciones bajo apariencias familiares. Pero cuando el origen es divino, el Espíritu Santo despierta discernimiento. El alma sabe que ese sueño no fue casual, ni natural, ni una invención emocional. Fue una alerta, un sacudón, una forma de detener un camino equivocado, de señalar un peligro oculto, de confrontar un pecado silenciado o una desviación que el corazón ha justificado. Job 33, 14 a 18 revela con claridad esta dimensión. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, entonces revela al hombre su pensamiento y le señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca la espada. El propósito es claro, advertir, no para condenar, sino para salvar. No para aterrorizar, sino para redirigir. Dios no deja al justo caer sin antes intentar hablarle. No abandona al que ama sin antes agotar cada recurso para hacerlo volver. El sueño se convierte entonces en una escena profética, en un mensaje velado que debe ser discernido con madurez espiritual. Y a veces lo que parece solo un recuerdo de alguien que partió es en realidad un espejo donde el alma ve reflejados sus errores, sus temores, sus desviaciones, su distancia creciente del camino correcto. Es en estos momentos donde el creyente debe detenerse y preguntarse con sinceridad: ¿por qué vi esto? ¿Por qué ahora? ¿Qué me está mostrando Dios que no he querido ver despierto? Porque cuando el Señor no puede hablarnos en la conciencia,
nos hablará en el sueño. Cuando el ruido del día nos impide oírlo, Él se manifestará en la noche. Lo hizo con Abimelech en Génesis 20. Lo hizo con Nabucodonosor en Daniel 2. Lo hizo con los sabios de Oriente en Mateo 2:12. Y lo sigue haciendo hoy. Pero no todos los sueños se entienden con facilidad. Muchos vienen como imágenes enredadas, rostros familiares que inquietan, escenas que despiertan el alma con una sensación que no se puede ignorar. Hay ocasiones en que la figura de un fallecido aparece para representar una advertencia directa, no porque esa persona haya regresado, sino porque Dios usa su imagen como símbolo de algo que debes detener, evitar o reconsiderar. Tal vez representa un pecado que no has abandonado, una conducta heredada que estás repitiendo, una advertencia que esa misma persona te dio en vida y que tú aún ignoras. La imagen regresa no para hablar, sino para ser el rostro que el cielo usa para decirte: todavía estás a tiempo, endereza tu camino, no sigas por ahí. El libro de Proverbios está lleno de llamados a la sabiduría. En el capítulo 14, verso 12 se nos advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando Dios ve que el corazón va directo al precipicio, no se queda en silencio. Usa lo que sea necesario para despertar al alma. Y si para ello necesita una imagen del pasado, lo hará. En otras ocasiones el sueño no es tan claro, pero deja un peso. El rostro aparece, las palabras no son nítidas, pero al despertar hay un desasosiego que no se puede explicar. En ese tipo de experiencias es vital que el creyente no lo deseche como una pesadilla sin sentido. Es momento de ir a la presencia de Dios en oración, con humildad, con hambre de entendimiento. Es el Espíritu Santo quien da interpretación, el que revela el propósito oculto. En Daniel 2:28, el profeta afirma: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. No hay misterio que Él no pueda explicar. No hay imagen que Él no pueda traducir. Si Dios permitió ese sueño, es porque hay algo que debes saber. Y si no buscas su significado, puedes perder una advertencia que venía a protegerte del mal. El mundo espiritual no está desconectado del mundo físico. Lo que ocurre en el alma tiene consecuencias en la vida diaria. Un sueño puede anticipar una caída moral, una traición, una pérdida, una decisión errada, un peligro inminente. Pero no para que vivas con temor, sino para que actúes con sabiduría. La advertencia no es castigo, es misericordia. Es amor disfrazado de corrección. Es la voz de un padre que ama demasiado como para quedarse callado. Hebreos 12:6 nos recuerda: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El sueño que incomoda puede ser una forma de esa disciplina. Y si lo ignoras, puedes quedar expuesto a consecuencias evitables. Por eso es necesario cultivar una vida espiritual sensible. El creyente maduro no descarta nada que provenga del Espíritu. No vive esclavo de los sueños, pero tampoco los ignora. Los lleva a la palabra, a la oración, al discernimiento, porque sabe que Dios sigue hablando, que los rostros del pasado a veces vienen cargados de mensajes urgentes, que lo que parece solo un sueño puede ser una palabra de vida o muerte. En Oseas 4:6, Dios dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, no porque le faltara revelación, sino porque no supo interpretarla. No basta con soñar. Hay que buscar al Dios que habla en los sueños. Solo Él puede separar lo divino de lo carnal, lo eterno de lo emocional. También hay que estar atentos a los patrones. Cuando una misma figura fallecida aparece repetidas veces, cuando los sueños tienen el mismo tono inquietante, cuando se combinan con situaciones reales que empiezan a manifestarse, es probable
que Dios está insistiendo en un mensaje que no has querido escuchar, no esperes que la advertencia se vuelva tragedia para tomarla en serio. No ignores el clamor que Dios está trayendo por la vía más discreta. A veces el sueño es el último recurso antes del juicio, antes de la caída, antes de la pérdida. Y si es así, no es para condenarte, sino para librarte, porque Dios no quiere tu ruina, quiere tu restauración. En todo esto es crucial recordar que el enemigo también sabe disfrazarse. Segunda de Corintios 11:14 advierte que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso no todo sueño es divino, pero cuando es Dios quien habla, hay una convicción interna que no se puede falsificar. La atmósfera cambia. El corazón lo sabe. Y aunque el sueño incomode, produce una reverencia santa, una necesidad urgente de buscar al Señor, de rendirse, de enderezar, de cambiar. El sueño no se olvida. La escena se repite en la mente. El alma no encuentra paz hasta que responde al llamado. Dios no juega con nuestros sentimientos, no despierta recuerdos para causar dolor sin propósito, no permite imágenes impactantes para confundir. Cuando Él habla, lo hace con intención. Y si usa la figura de un difunto, es porque sabe que esa imagen tendrá peso en tu conciencia, que removerá algo que otros medios no han logrado, que el rostro de quien ya no está puede sacudirte de una forma que nada más puede hacerlo. Y lo hará si eso significa salvar tu alma, proteger tu camino o evitar una caída. No temas cuando el sueño te sacude, no huyas cuando la imagen no te da paz, no silencies la advertencia que vino disfrazada de recuerdo. A veces el cielo usa lo que más amaste para mostrarte lo que más necesitas corregir. A veces Dios permite una escena inquietante para librarte de un desenlace irreversible. Y si eso significa usar a alguien que partió, lo hará. No porque esa persona tenga poder más allá de la muerte, sino porque el Dios que gobierna la vida y la muerte conoce los lenguajes que tocan lo más profundo del alma. En esos sueños que no dejan dormir puede estar la clave para no perder lo que aún puede salvarse. No los ignores, no los maquilles, no los minimices. Hay advertencias que vienen envueltas en lo conocido, pero contienen mensajes del cielo. Y si Dios ha hablado en la noche, es porque te ama demasiado como para quedarse en silencio. No todo lo que brilla proviene del cielo. En el mundo espiritual, el engaño es una de las herramientas más sutiles y peligrosas que el enemigo ha perfeccionado. Cuando una persona sueña con alguien que ha fallecido, el impacto emocional puede ser tan profundo que fácilmente se puede asumir que lo vivido fue una experiencia divina. Pero la sensibilidad espiritual no se mide por la intensidad de la emoción, sino por el discernimiento que proviene del Espíritu Santo. Y es allí donde muchos tropiezan, confundiendo una imitación oscura con una manifestación santa. La palabra no deja lugar a dudas. Satanás se disfraza. Segunda de Corintios 11:14 lo declara con claridad. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No todo lo que parece bueno lo es. No todo lo que emociona edifica. No todo lo que impacta santifica. El enemigo puede utilizar imágenes conocidas, voces familiares y recuerdos poderosos para sembrar confusión, miedo, culpa e incluso abrir puertas espirituales que debilitan al creyente y lo hacen más vulnerable al error. Soñar con alguien que ha muerto puede ser un recurso que el adversario usa para manipular emocionalmente al alma, especialmente si esa persona fue significativa. El enemigo no tiene poder para invocar a los muertos, pero puede proyectar imágenes que el alma reconozca y acepte con naturalidad. El objetivo no es consolar, sino abrir grietas. No es restaurar, sino confundir. Si el sueño deja una sensación de dependencia,
si genera temor paralizante, si promueve prácticas contrarias a la palabra, si lleva al creyente a consultar el sueño como si fuera una guía divina, sin confirmación bíblica, entonces no viene de Dios. El Señor jamás se contradice. Él no hablará en sueños para llevarte a lugares que su palabra prohíbe. No te dará una sensación que anule el temor reverente, ni usará imágenes que te conduzcan a consultar muertos, abrir portales espirituales o involucrarte en prácticas que la Escritura llama abominación. En Deuteronomio 18, 10 a 12, Dios es firme. No se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Poca cosa es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Dios no usará una imagen para conducirte hacia algo que Él mismo ha condenado. Por eso el discernimiento es indispensable. No se puede confiar en la emoción. Solo se puede confiar en la palabra. La diferencia entre un sueño enviado por Dios y uno manipulado por el enemigo puede ser sutil, pero el fruto lo revela todo. El sueño que viene de Dios produce paz, convicción, claridad, llamado a la santidad, alineamiento con las Escrituras. El que proviene del enemigo produce turbación, duda, miedo persistente, obsesión, confusión. El primero edifica, el segundo desgasta. El primero dirige hacia Cristo, el segundo aleja de Él. Por eso, cada sueño debe ser examinado bajo la luz del Espíritu y filtrado a través de la verdad bíblica. Hebreos 5:14 habla de los que han madurado, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El creyente que ha ejercitado sus sentidos espirituales no se deja llevar por cualquier experiencia sobrenatural. Reconoce que incluso lo que parece celestial puede tener raíces falsas. En Apocalipsis 16:14 se menciona que son espíritus de demonios que hacen señales. El enemigo no solo tienta con pecado visible, también opera en el plano espiritual usando señales, visiones y sueños para engañar a los que no están firmes en la palabra. Por eso, el mayor escudo del alma no es la emoción, sino la Escritura. Si el sueño contradice lo que Dios ya ha dicho, entonces no viene de Él. Dios no crea dependencia en lo sobrenatural. Él nos ha dado su Espíritu, su palabra y su presencia como guía constante. Un sueño verdadero no busca reemplazar la relación con el Espíritu Santo, sino confirmarla. Un sueño falso lleva al alma a obsesionarse con lo que vio, a buscar respuestas en lo que sintió, a construir convicciones basadas en imágenes y no en fundamentos bíblicos. En Colosenses 2:18 se nos advierte: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Cuando un sueño toma el lugar de la guía del Espíritu, se ha convertido en un ídolo. Y todo ídolo, aunque parezca espiritual, es enemigo de la verdad. Por eso no se trata de rechazar todo sueño con un fallecido, sino de discernir. No se trata de temer a lo espiritual, sino de aprender a probar los espíritus. Primera de Juan 4. Uno lo afirma con firmeza: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. El que busca a Dios con sinceridad no será dejado en confusión. El que ora con humildad y pide entendimiento recibirá luz. El que se rinde ante la verdad de la palabra será guardado de todo engaño, porque el Señor no deja a sus hijos a merced del error. Él guía, Él advierte, Él protege. Y si alguna vez el enemigo intentó usar la imagen de alguien que amaste para confundir tu corazón,
Recuerda que tu seguridad no está en lo que sueñas, sino en aquel en quien has creído. El mismo que venció a la muerte también tiene autoridad sobre todo lo que ocurre mientras duermes. No estás a merced de figuras oscuras. Estás bajo el cuidado del pastor de tu alma. Salmo 121:4 lo recuerda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Mientras tú duermes, Él vela. Mientras tú sueñas, Él discierne. Mientras tú te preguntas, Él tiene la respuesta. Hay momentos en que el cielo se inclina hacia la tierra, no para recordarnos lo que perdimos, sino para empujarnos hacia lo que debemos cumplir. Cuando sueñas con alguien que ha fallecido y el sueño deja una impresión de propósito, de llamado, de urgencia interior, no estás recibiendo un simple recuerdo, estás siendo convocado. Dios puede usar el rostro de alguien que marcó tu camino, que sembró palabra, que te dejó un legado, para despertarte del letargo espiritual. No se trata de la persona en sí, sino del propósito que esa vida representa. Lo que quedó sembrado en tu historia ahora vuelve a la superficie con un llamado divino que no se puede postergar. El Dios que habló a Jeremías antes de que naciera, el que le dijo, antes que te formase en el vientre te conocí, Jeremías 1:5, es el mismo que puede utilizar un sueño para hacerte recordar que no fuiste creado para vagar sin rumbo, sino para vivir con intención eterna. Y cuando ese sueño trae la imagen de alguien que partió, no es para que vivas anclado al pasado, sino para que te despiertes al presente que estás llamado a transformar. Porque hay asignaciones que se heredan, llamados que se transfieren, unciones que esperan activarse en corazones dispuestos. A lo largo de la Escritura vemos cómo Dios utiliza conexiones generacionales para avanzar su propósito. Abraham, Isaac y Jacob no fueron individuos desconectados, sino portadores de una promesa que trascendía sus vidas individuales. En Hebreos 11:39-40 se habla de ellos diciendo, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Lo que Dios comenzó en ellos no terminó con su muerte, continúa en los que vinieron después. Y cuando sueñas con alguien que te marcó espiritualmente, esa imagen puede ser la forma en la que el cielo te está diciendo, ahora te toca a ti. La fe no se transmite solo por palabras, también se transmite por legado. Y ese legado, cuando es activado por Dios, tiene el poder de reavivar llamas que parecían apagadas. Segunda de Timoteo 1:5-6 lo confirma cuando Pablo escribe a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Esa memoria activada no fue una emoción pasajera, fue el detonante de una unción dormida. Y Dios puede hacer lo mismo en sueños, mostrarte a alguien que sembró en ti la palabra, la fe, el ejemplo, la pasión por Dios, para que comprendas que no puedes seguir ignorando lo que Él ya depositó en ti. No estás llamado a vivir repitiendo la historia de los que partieron, sino a continuarla desde el lugar donde ellos quedaron. No es una imitación, es una continuación, no es volver atrás, es avanzar con la convicción de que hay una carrera que no ha terminado. Hebreos 12, uno lo expresa de forma poderosa. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La nube de testigos no observa pasivamente, inspira, recuerda, impulsa. Y cuando uno de esos testigos aparece en tu sueño, no es para detenerte, sino para recordarte que aún estás en la pista, que aún hay algo que debes completar. El enemigo intentará distraerte con dolor. Querrá que te detengas en la ausencia, que vivas atrapado en la nostalgia.
pero el Espíritu Santo sopla sobre ti con poder, no para que repitas lo que se perdió, sino para que continúes lo que fue iniciado. No estás solo, no eres fruto del azar. Fuiste llamado, preparado y escogido para un tiempo como este. Si el rostro de alguien que amaste aparece en sueños con una atmósfera de dirección, si al despertar sientes un fuego santo, una carga de propósito, una claridad que no tenías antes, entonces no lo ignores. Esa no es una emoción cualquiera. Puede ser Dios diciéndote: levántate, es hora de que tomes el lugar que te corresponde en mi plan eterno. Hay algo en los sueños que trasciende la lógica, algo que no obedece al tiempo, al espacio, ni a las leyes físicas que rigen nuestra vigilia. Pero lo que los hace verdaderamente sagrados no es su misterio, sino su capacidad de exponer el estado del corazón delante de Dios. Cuando alguien que ha partido aparece en uno de esos paisajes silenciosos de la noche, el alma despierta con preguntas que no siempre encuentra cómo responder. Y es ahí donde el Espíritu Santo, que todo lo escudriña, nos lleva a entender que no se trata de interpretar el sueño como un enigma, sino de revisar la vida como una misión. Soñar con un fallecido no es un mensaje que se descifra con urgencia humana, sino con profundidad espiritual. Porque aunque parezca que el foco está en lo que viste, en realidad el foco está en lo que debes ver ahora, con mayor claridad, tu camino, tu estado, tu fe, tu obediencia, tu disposición. Es una experiencia que en su esencia más pura no se trata tanto de la persona que apareció, sino de la reacción que eso provoca en ti. Lo que hace el cielo con ese momento no es encerrarte en el pasado, sino empujarte a confrontar lo que hoy está siendo descuidado en tu alma. El verdadero impacto de estos sueños no está en el símbolo, sino en la respuesta. Porque si Dios ha permitido que algo así llegue hasta ti mientras duermes, es porque hay una parte de ti que necesita despertar. Y esa es la victoria del sueño. No lo que ocurrió mientras dormías, sino lo que sucede después, cuando decides vivir con una nueva conciencia espiritual, con una fe más refinada, con una determinación renovada para caminar en la verdad. La revelación que transforma no es la que entretiene, es la que redirige. Y muchos han recibido más dirección en un minuto de silencio tras un sueño inquietante que en horas de consejo humano. Porque Dios no solo nos habla con palabras, también usa imágenes, atmósferas, movimientos internos que nos sacuden por dentro. Si una imagen del pasado ha llegado hasta tu presente en un sueño, no es para encerrarte en el ayer, sino para recordarte que el futuro no se escribe con evasión, sino con obediencia. La muerte no tiene la última palabra, el recuerdo no tiene el poder de gobernar tu destino. Solo Cristo, el resucitado, puede dar sentido a lo que tu alma no comprende. Y si hay algo que debes llevarte de todo esto, no es una explicación perfecta de cada imagen, sino una convicción más profunda. Dios está más cerca de ti de lo que crees, incluso en lo que no entiendes. Y si aún no tienes todas las respuestas, no temas. La paz no viene de tenerlo todo claro, la paz viene de saber quién gobierna incluso cuando duerme.